Con unos calamares que tenía en mi refrigerador, hoy me han venido ganas de inventarme una receta. Así que hoy cocinaremos calamares. Con una receta muy simple. Tenemos aquí 1 kilo de calamares. He cortado las cabezas en anillos. Tengo un diente de ajo grande bien picadito. Unos tomatitos cereza que cortaré en 2. Peperoncino picante molido, es decir, pimiento picante o ají picante, como sueles llamarlo. La cantidad que vamos a poner es al gusto. Depende de qué tanto te gusta el picante, ¿ok? Si te gusta el ají picante fresco y lo tienes a tu disposición, puedes ponerlo. Solo tendrías que cortarlo en rodajitas. El resto de los ingredientes son simplemente aceite de oliva al gusto, sal y nada más. Antes de comenzar la receta propiamente dicha, debes poner una olla a hervir con 1 litro de agua. Olvidaba mencionarte un ingrediente muy importante. Tengo aquí un buen ramo de perejil que he picado bien picadito. Una vez dicho esto, comenzamos con la receta. Esta receta verás que es de rechupete, para chuparse los dedos. Como primera cosa, encendemos el fuego, por el momento a fuego alto. Ponemos a calentar el aceite de oliva. Una buena cantidad. Agregamos el ajo. Cuando el aceite esté caliente, bien caliente, bajamos el fuego y lo ponemos a fuego medio. Vamos a agregar enseguida los calamares. Lo mezclamos bien para que tome el sabor del ajo. Y ya tiene un perfumito que ni te cuento. Espectacular. Ahora agregamos el perejil. Lo cocinamos removiendo de vez en cuando a fuego medio por unos 10 minutos. Agregamos sal al gusto. El peperoncino picante. Si no te gusta el picante, no lo pongas. Ahora lo cubro y lo dejo cocinar por otros 5 minutos. La finalidad del agua caliente que te he recomendado tener a mano es por si se comienza a secar la preparación. Tienes que ir agregando el agua caliente de vez en cuando, un poco a la vez. Pasados los 5 minutos, voy a agregar los tomatitos. Agregaré también un poco de agua caliente. Si prefieres, puedes cambiarla por vino blanco. Ahora la cubro y lo dejo cocinar a fuego medio hasta que los tomates se hayan cocinado pero sin deshacerse. A mí personalmente no me gusta que se deshagan, solo que se ablanden un poco. Y después de 5 minutos, esto está ya listo. No solo tiene un perfume estupendo, sino también la apariencia. Tiene una pinta muy buena, de verdad. Lo apagamos.
En total, el tiempo de cocción fue bastante breve, porque este calamar no está para nada duro. Pero si se da el caso de que el calamar esté duro todavía, puedes continuar la cocción inclusive hasta media hora o más, hasta que estén totalmente blandos. Solo tienes que recordar agregar el agua caliente y continuar la cocción hasta que se hayan ablandado por completo. Estos calamares estarán especialmente buenos sobre unas rebanadas de pan rústico tostado con esta salsita que no te puedes imaginar el perfume que tiene. Yo lo serviré con pan tostado. Mira qué rico. Los puedes usar para una cena o para hacer unas tapas, como ya te he recomendado, poniéndolos sobre unas rebanadas de pan tostado. En verdad, espectacular. Lo voy a probar y te cuento qué tal me quedó. Buenísimo. Te juro que no quedarás decepcionado para nada, porque en verdad son muy ricos. Si eres amante del picante, ese puntito de picante te volverá loco. Bueno, yo voy a tostar el pan para acompañarlos en la cena. Espero que la receta te haya gustado y te recuerdo de regalarme un dedito arriba. Te agradezco de antemano y espero verte en la próxima receta. Nos vemos.